Hola Liliana, ¿cómo estás? No, ¿Cómo estás? Se escucha un poco entrecortado. sí, y hace un momentito se Ya, fue, no te vi, te dejé de ver. ya Eh, está mejor ahorita. ya, chévere. Voy a subir Es el un volumen también. honor para nosotros que puedas realizar el conversatorio. Gracias por aceptar la invitación de Teatro Cimiento. No, gracias a ustedes, más bien por considerarme. Muchas gracias. Voy a presentarte a Liliana. Liliana Trujillo es una actriz peruana, ha participado actuando en varias producciones nacionales, tales como En la piel de Alicia, Ojitos hechiceros, Cumbia Pop, Solo una madre, El regreso de Lucas, Amores que matan, La reina de las carretillas, Corazón de fuego y entre otras producciones nacionales. Además de destacar que fue premiada como mejor actriz en el Festival Bafisi en el año 2016 por su interpretación en la película Rosa Chumbe. Qué éxito la película, qué éxito tu interpretación. De verdad estamos muy orgullosos como peruanos de tenerte a ti como actriz. Liliana, ¿qué llegó primero a tu vida? ¿La actuación o la pedagogía teatral? No, la actuación fue lo primero. En realidad creo que fue una fortuna para mí ya desde secundaria saber que yo quería actuar, ¿no? A veces uno cuando termina la secundaria necesita también tomarse un par de años, no está del todo seguro. Yo sí creo que fue una fortuna para mí saber que sí era la actuación a la que yo me quería dedicar. Y justo por coincidencia, en el último año, en quinto año de secundaria, llegó a enseñar una profesora de teatro de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces, fue que profesionalmente la actuación y que además te daban título, y esa era, digamos, el argumento con el que yo podía convencer a mis padres para poder dejar que me dejen estudiar en la actuación, ¿no? ¿Dónde estudiaste actuación? Estudié un año en la Escuela de Arte Dramático, que estaba en la En la cabaña ENSAT. en ese año. Ujú. Pero justo ese año también había clases, a veces no, a veces los pirañitas nos robaban. Entonces, digamos que como me mantenían, como dependía económicamente de mis papás, un poco que no les gustó esa situación, ¿no? Que tuviera interrupciones, digamos, mi formación. Entonces, la opción en ese momento, en 1989, lo que quedaba era el TUC, ¿no? Que además estaba muy cerca de ahí del ENSAD, y bueno, postulé y por suerte también ingresé. Y ahí ¿Qué acabé. técnicas, qué técnicas te enseñaron en la católica? Porque en esa época, digamos que el movimiento teatral se movía sobre la base de Grotowski, Meyerhold, entonces se seguía toda esta corriente, y dentro del TUC, a diferencia del ENSAT, porque el ENSAT sí era más manejo de texto, era justo la... Liliana, no sé si puedes de repente colocarte más cerca del teléfono para que no se pierda la señal o ver que un lugar donde tenga un poquito más de señal para que no se corte. Ya, ok, a ver,
A ver. Mm, ¿Qué otro? Mm, eh, si me das unos minutos, a Sí, sí, ver, sí, y no hay veo. problema. Sí, no hay problema, no hay problema, te esperamos. Sí, 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 sí. Yo te vuelvo a enviar la invitación en un ratito. Ya. Chicos, vamos a esperar unos minutos para que Liliana pueda colocar bien su teléfono y agarre bien la señal. Si tienen algunas preguntas que quieran realizarle a Liliana sobre la actuación, escríbanla por ese medio y yo las voy a realizar al final de ese conversatorio. Voy a realizar las preguntas más interesantes. Vamos a esperar unos minutos que se conecte Liliana para poder continuar con el conversatorio. Ya, Ya estoy. ya, listo, Liliana. Me estabas contando cómo fue tu proceso de aprendizaje en la TUC. Sí, en el TUC, bueno, básicamente trabajamos todo lo que es cuerpo, todo lo corporal. eh, Grotowski, Meyerhold. Básicamente fue eso, ¿no? El trabajo, era el trabajo con cuerpo, a diferencia de lo que era el ENSAT, que era más bien trabajo de texto. ¿Podrías explicarnos un poquito sobre esas técnicas que te enseñaron sobre Meyerhold, sobre Grotowski, para Sí, que era, los jóvenes que están de repente interesados en la actuación sepan de qué tratan estas técnicas? ujú. En realidad es básicamente ver todo lo que implica la preexpresividad del cuerpo, ¿no? Entrenar el cuerpo del actor o de la actriz para que pueda conseguir desde sus impulsos eh, expresar el inconsciente y de esa manera que sea mucho más viva la expresión o la forma como uno logra transmitir en la escena, ¿no? Entonces eran muchas horas de entrenamiento para trabajar, por ejemplo, el principio del equilibrio. Exploraba cada uno en su tiempo, cada uno de nosotros ingresamos 12, pero ya para el segundo ciclo solamente éramos 5, porque en realidad se dedicaba muchas horas a la exploración de estos principios, el equilibrio, el desequilibrio, el,
todo lo que es la energía, tensión, distensión. Entonces, a veces uno podía tomarse semanas trabajando lo que es la columna y la exploración de todas las posibilidades que te podía dar trabajar con la columna, ¿no? Lo otro también era, eh, si por ahí estabas trabajando con un elemento, es decir, por ejemplo, con una botella, con un palo de escoba, con un libro, todas las posibilidades que ese objeto te podía dar para que junto con tu cuerpo lograras armar una secuencia, y esa secuencia podía repetirse horas de horas, una secuencia de movimientos, ¿no? Darte el volantín con la botella y de pronto la botella hacerla que ruede por todo el brazo y después el cuello. Entonces llegaba un punto en donde ya el cansancio ya no pasabas el límite del cansancio y seguías entrenando, ¿no? Porque el entrenamiento corporal era diario y eran cerca de 4 horas. La actuación básicamente era eso, ¿no? No se trabajaba un texto, no se trabajaba acción-reacción con la palabra, sino con el movimiento, ¿no? Entonces, era muy, era agotador, pero también interesante, y creo que eso fue lo que me dio la base para poder mm, desempeñarme o hacer después el trabajo en audiovisual, es decir, en televisión y en cine, ¿no? Porque muchas veces las escenas se tienen que repetir muchas veces, 3, 4, 5 veces, y en realidad hay que hacer los mismos movimientos en todas las escenas, ¿no? O sea, en todas las tomas, perdón. Entonces, eh, ya habiendo hecho este entrenamiento en el TUC, ya digamos que la secuencia corporal, la secuencia de los movimientos, ya se retiene un poco más fácil, ¿no? Al margen de lo que ya tienes que trabajar uno con las emociones, ¿no? Eso es al margen ya, pero por lo menos el cuerpo ya está de alguna manera entrenado, ¿no? Cuando te entregan un personaje para interpretar, ¿qué es lo primero que haces con el texto o cómo realizas el análisis de texto para poder llegar a la construcción de tu personaje? Bueno, el texto sí yo creo que es el material base para todo, ¿no? En el texto uno encuentra todo. Es escudriñar básicamente qué es lo que dice el autor y qué es lo que dice el personaje, ¿no? Las expresiones, cómo están construidas las oraciones, cómo, si hay alguna indicación con respecto a ira, enojo, a silencio, o a si mira o no mira, eh, si hay algún tipo de acotación, eso también se toma en cuenta, ¿no? Porque la manera como el personaje dice las cosas ayuda a su construcción y además detona, creo, en cada actor algo en particular, ¿no? Que lo puede aproximar a la construcción del personaje. Puede ser que alguna palabra le dé alguna imagen, o puede ser mm, que alguna forma de la estructura de las oraciones también te invite a algún movimiento, o se sienta, o se para, o mira, o toma café, o alguna actividad, ¿no? que se necesite. El análisis de texto sí, yo lo considero una de las más importantes, una de las fases más importantes para poder construir el personaje, ¿no? Porque en el texto está todo. Están, digamos, toda la psicología del personaje se revela a través de las palabras, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves la carrera de actuación aquí en el Perú? Mira, en comparación de cuando yo empecé, creo que ahora hay muchas más opciones, ¿no? Y además la gente joven ya está saliendo con la idea de iniciar sus proyectos, ¿no? De autogestionarse, de buscar cómo hacer. Creo que lo más importante, sinceramente, en cuanto a la actuación, es hacer. eh, eh, Animaciones, eventos, fiestas infantiles, o sea, todo lo que te sirva a ti como, como recurso
para enfrentarte a un público, después o sea, siempre se va a capitalizar y lo vas a poder usar. Yo creo que hay ahora muchas más opciones y también está mucho más abierta la posibilidad también de que los papás puedan considerar la actuación como una carrera para los chicos, ¿no? El otro punto también está en que la facilidad de la tecnología te permite grabar, filmar con el celular y, y después colgarlo en redes, en YouTube y de esa manera eh, también generarte tu propio trabajo, ¿no? Entonces, sin embargo, sí creo que, como siempre, se necesita bastante perseverancia, ¿no? Porque no es Ujú. sencillo llevar a la gente a, a las salas de teatro. Me quedé congelada, ya vi. Sí. Te No vuelvo a enviar es, la invitación, ya, y ¿ya? eso que estoy cerca del modem, ya. Ok, ok. A ver. Ya, ya, ahora sí. Lo bueno es que ahora, como comentabas, ya hay varias universidades que han añadido la carrera de actuación Mm. y eso ayuda a que la actuación se profesionalice, que ya las personas vean con otros ojos la carrera, ¿no? Que antes no Sí. era así. Sí, incluso hay maestrías también, ¿no? Maestría en artes escénicas, hay Gestión muchas, cultural, sí. sí, sí, entonces, dirección, pedagogía, entonces hay, creo, una gama de posibilidades para las personas que quieran dedicarse a artes escénicas, ¿no? Igual que creo que como todo lo que está vinculado a la cultura es, digamos, tiene que ser perseverante y quizá a veces un poco incierto, pero ¿sabes qué también? Me parece que la mayoría de las profesiones están así de inciertas y después de esta situación que estamos pasando con el COVID-19, creo que todo ya se vuelve incierto, entonces por ahí que los teatristas estamos quizá un poco más entrenados en el hecho de buscar soluciones, ¿no? En el hecho de buscar soluciones y buscar generarnos nosotros mismos el trabajo, ¿no? Quizá también sea una manera de reformular para nosotros el aproximar las artes escénicas a las personas, ¿no? De repente ya toca un poco más, desarrollar un poco más el trabajo a nivel distrital, ¿no? Quizás sea esa una posibilidad para nosotros los teatristas, ¿no? No lo sé, no lo sé. Ujú. Liliana, ¿para ti un actor nace o se hace? Mm, yo creo que se hace, yo creo que se hace. Porque también puede ser que uno nazca con cierto talento, pero uy, ¿cuántos casos hay de personas, de actores y de actrices que teniendo el talento No lo han sabido no, aprovechar. no, no lo desarrollaron, no lo aplicaron, como que no creció, ¿no?
y más bien se estancó y llegaron ahí, hay un tope. Y más bien la gente que es mucho más eh, perseverante, insistente y trabaja. Es que creo que, ¿sabes qué? El hacer te permite crear una técnica y la base de la actuación es la técnica. Por eso es que creo que hacer es lo que nos ayuda a nosotros muchísimo. Hacer teatro como aficionado, hacer teatro profesional, hacer eventos, como te decía. Creo que eso es básicamente lo que individualmente, personalmente, cada uno tendría que comenzar a ver, ¿no? Cada uno sabe dentro de sus posibilidades cómo va vocalmente, cómo va corporalmente, cómo va con el texto, cómo va con el análisis de texto, cómo va con los matices, las intenciones, si tiene claras las acciones. Entonces, el hecho de ejercitarte y hacer es lo que te va a permitir a ti, si tienes una reflexión después con respecto a tu trabajo y una autocrítica generosa y amable, por supuesto, porque tampoco se trata de estarte castigando ni latigando, ver qué aspectos puedes avanzar, ¿no? Qué aspectos puedes desarrollar y qué aspectos no, son los que te faltan. Yo creo que se hace, se va Ujú. haciendo. ¿Cuántos casos también de personas, ¿no? Que han entrado de pronto a la televisión y por ahí han descubierto más bien el talento que tenían para poder actuar, ¿no? Ujú. ¿En qué momento una persona podría decir o llamarse actor o actriz? Uy, ¿en qué momento? Kiara, nunca me habían preguntado eso. ¿En qué momento? Mm, Creo que en todo caso o sea, es curioso porque en Twitter hace poco, a raíz de todo lo que estamos viviendo en Facebook, en redes, se han unido muchos compañeros para poder buscar una solución a aquellos compañeros que se dedican a hacer teatro de independiente, ¿no? Que en realidad, si bien es cierto, todos nos vamos a encontrar en una posición difícil en los próximos meses, los que hacen teatro independiente y su sobrevivencia depende de lo que vayan a hacer como actores. eh, Alguien preguntaba y decía cómo se podía considerar a los actores para darles el bono, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, yo creo que va a depender muchísimo cuando uno se considera actor o actriz, cuando va venciendo sus limitaciones profesionales de a pocos, ¿no? Es muy fácil para las personas decir es actor o es actriz simplemente porque entretiene, ¿no? Pero creo que más bien la función del actor o la actriz tiene una dimensión social, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de ser un espejo y reflejar un poco tu sociedad, un poco la idiosincrasia, un poco la visión que nosotros tenemos de las cosas, ¿no? Entonces, mm, creo que depende básicamente de cada uno de nosotros y cómo consideremos que estamos consiguiendo las cosas o mejorando eh, con respecto a nuestra técnica o nuestra posición de artistas, ¿no? Creo que va más por ese lado que por una mirada propia que por una mirada del otro, me parece. Yo he sabido de casos de, por ejemplo, en la ENSAD o de la Católica, que hay estudiantes terminan la carrera de actuación, pero muchas veces ellos no se sienten o no saben cómo decir, sí, soy actriz, soy actor, a pesar de que tienen el cartón de actor o Mm. actrices. Sí, pues creo que está relacionado, ¿sabes con qué también? Con horas de vuelo, o sea, eh, con obras hechas, no voy a decir obras hechas, ni películas hechas, ni miniseries, ni novelas hechas, ¿no? Sino básicamente
con exposiciones que uno hace, es decir, con cuántas veces te has enfrentado tú a un público eh, transmitiendo o haciendo un personaje o diciendo un texto. Creo que tiene que ver con la seguridad que adquiere cada uno. Eso era a lo que me refería cuando uno sabe que es actor o actriz, cuando tiene cierta seguridad sobre sus habilidades, Ujú. ¿no? Y esa seguridad de las habilidades solo la tienes mientras las vas ejerciendo, ejecutando, ¿no? Mientras vas haciendo y vas reforzando y creo que va por ahí, me parece. Liliana, tú has hecho mucho cine, teatro y televisión. ¿Cuál es la diferencia de actuar haciendo teatro, televisión y cine? Mm. A mí en realidad no he hecho tanto teatro como quisiera, la verdad, y eso es lo que justo este año iba a retomar en agosto, pero ya fue. Eh, Creo que básicamente la diferencia básica en estos tres plataformas o lugares es el manejo de la energía, me parece. En teatro necesitas una energía que es mucho más arriba, eh, proyectas más corporalmente, vocalmente, y en cambio en tele es dosificar más la energía porque tienes el primer plano que en teatro no existe, y en cine también, porque incluso en cine hay un primerísimo plano también a veces, ¿no? Solo el ojo, solo la boca. Entonces, mm, creo que es la dosificación de la energía o el manejo de la energía en cada una de estas tres opciones, ¿no? Si en una escena tu personaje tiene que llorar, ¿qué haces para lograr esta emoción? A ver, en teatro me parece que es mucho más sencillo porque tienes meses de ensayo, ¿no? Tienes 2, 3 meses o de repente mes y medio como para ensayar. Entonces puedes, a través de los ensayos, tener una línea de pensamiento del personaje que una vez que ya se levanta el telón, haces el personaje y no hay más que seguirlo, ¿no? En tele y en cine, por ahí que a veces se nos permite cortar, se nos permite hacer el corte de una escena a otra para poder cargarnos, pero creo que lo principal es como estar en un estado eh, de tabla cero, es decir, de partes como en blanco, ¿no? Tu pensamiento tiene que aplicar inmediatamente el hecho de qué pasaría si yo, Liliana, estuviera de verdad en esta situación de, no sé, de no encuentro a mi hija, se ha perdido mi hija, se ha extraviado, ¿qué ocurriría eso? Entonces, al menos mi forma de trabajar es así, está con Stanislavski, ¿no? Con el sí mágico y colocarme en esa situación. A Eh, través de la imaginación. Sí, sí, estar dentro de la situación dada, asumir la situación dada y partir de ahí, ¿no? Como actriz, ¿qué es lo que haces para poder soltar un personaje? Si bien es cierto, para cada interpretación de un personaje requiere una voz, una postura, una forma de caminar, de hablar. ¿Tú sueles hacer algún ejercicio para soltar el personaje? ¿Algún ejercicio en particular? No, generalmente son sensaciones, de lo que sí parto son de sensaciones, ¿no? Sensaciones, atmósferas, si por ahí alguna palabra me llevó a una imagen y esa imagen me transmite, no sé, madera, metal, agua, de acuerdo a eso, a ese elemento es que voy más o menos creando el personaje, ¿no? Si es que más bien me transmite como una sensación para partir de la creación de un personaje a través de un animal también, ¿no? Sea físicamente el animal o sea psicológicamente el animal, ¿no? Entonces a través de esas técnicas ya puedo comenzar a construir el personaje. Em, en realidad yo arranco muy intuitivamente, ¿no? Leo el texto porque sí, el texto sí es así como vital para mí y a través de lo que voy leyendo y voy
percibiendo es que ya me voy manejando para la construcción. Y una vez que tengo una idea, más o menos una atmósfera, un elemento, este, algún animal pensado, lo voy probando, ¿no? Es decir, voy viendo si la caminata mía se altera, si la mirada, si hay un gesto en particular. Sobre todo, por ejemplo, uy, otra vez se congeló. Si hay, en cine hace poco hicimos unas cuantas escenas y el director me pedía que el personaje tuviera un gesto muy pequeño, ¿no? Cuando tuviera dudas o cuando estuviera en incertidumbre o nerviosa. Entonces, propuse unos 3 movimientos y dejé que él viera qué era lo que le parecía lo más adecuado, ¿no? Para el personaje. Pero es como muy de ensayo, ¿no? Probar, es probar. Yo creo que esa es una de las bendiciones de nuestra profesión, o sea, podemos probar y no va a pasar absolutamente nada si no sale, ¿no? Nadie se ¿Puedes, muere, expli- nadie va preso. Dime. ¿Puedes explicarnos un poco cómo realizas este ejercicio de actuación o la construcción de tu personaje a partir de un animal? Te Ah, devuelvo ahorita, te vuelvo la invitación, ya, ¿ya? Porque se ha ya, detenido. sí. Ya. Bueno, Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso que partes a partir de un animal para la construcción de un personaje. ujú. Por ejemplo, ¿puedes tú construir un personaje partiendo de un animal físicamente, como también psicológicamente? ¿No? Por ejemplo, para Rosa Chumbe, eh, yo sentía que era una mujer que estaba eh, mm, como muy sin ganas de nada, muy desmotivada, ¿no? Le daba lo mismo y levantarse un día o no levantarse, ¿no? Casi lo hacía todo en automático, entonces era como muy densa, muy pesada, ¿no? Y a mí se me vino la sensación esa de pesadez y cuando comencé a caminar eh, con el personaje, es decir, con el vestuario del personaje, eh, esta sensación de pesadez se trasladó con la imagen de un elefante. Entonces la caminata que tú tienes el personaje es de un elefante, ¿no? Es pesada hacia los lados y con los pies bien fuertes, ¿no? Bien en suela, no en punta, no en taco, no en talón, sino toda la planta y pesada, ¿no? Casi balanceándome, ¿no? Entonces el Ujú. personaje camina balanceándose. Eh, Después, alguna vez para teatro también he hecho algún personaje que ha sido como este, Blanche Dubois, que fue un ejercicio que hice en el TUC, un tranvía llamado Deseo, que es como muy etéreo, ¿no? Muy volátil, muy colibrí. Entonces, psicológicamente yo trabajé cómo sería un personaje si fuera un colibrí, ¿no? De hecho, frágil, de hecho, poco directo, más bien sinuoso, ¿no? En sus ideas, en su pensamiento, lo bien que salta en una idea, salta en otra y pasa un pensamiento rápidamente de uno al otro, su aleteo es como nervioso también, entonces, como esas palabras puedo yo después traducirlas y verbalizarlas con el cuerpo y en cómo digo el personaje, ¿no? Si es un colibrí también es así como delicado, ¿no? Entonces, Ujú. lo delicado lo puedo trasladar en cómo digo el texto, ¿no? Y cómo Blanche puede decir un texto así bien como a este personaje le gusta tapar la luz para que no noten eh, las arrugas en su rostro, ¿no? Entonces, básicamente así.
sensaciones y después esas sensaciones las vas traduciendo, materializando en lo físico tuyo y en lo vocal también, ¿no? Así. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre todo este proceso de construcción de tu personaje de, de Rosa Chumbe? Sí, como te decía que era, la caminata salió allí, una vez que probé el vestuario, que además me ayudó muchísimo también para el personaje, por ejemplo, que el pantalón de policía es bien áspero, ¿no? Es sumamente áspero. Entonces, como la personalidad de Rosa, como su forma de relacionarse con otras personas, ¿no? Entonces, esa violencia, eso áspero estaba presente para mí como actriz todas las veces que yo tenía que decir un texto, ¿no? Ya se lo diga al personaje, a Sheila, mi hija, o a Cindy Díaz, o ya se lo tendría que decir a mi capitán, o ya se lo tendría que decir a la bodeguera que me vendía el ron, ¿no? Entonces, Ujú. eh, esa sensación de áspero del pantalón se trasladaba después en algo del personaje, ¿no? Los zapatos de policía también que eran negros y duros y como bien poco flexibles, ¿no? Tiesos. Esa, eso tieso también era lo que tenía Rosa en su forma de ver el mundo, ¿no? Te levantas, tomas el carro, comes, tomas el carro, llegas a trabajar, bebes, vas a tu casa, duermes, ¿no? Una cosa así como Ujú. bien Rutinario. robotizada, ¿no? Bien robotizada además. Entonces, eh, más o menos fue así, sin nada de feminidad, sin nada de dar marcha suelta a sus emociones ni a sus sentimientos, ¿no? Porque ni siquiera cuando ve al bebé en las primeras veces es que se relaciona de una forma maternal, ¿no? Es simplemente está ahí como un mueble, ¿no? Entonces, eso era también lo que me brindaba un poco la sensación del zapato, ¿no? Yo Ujú. sola y no existe nadie más y no tengo contacto con nadie más, ¿no? Eh, Eso, por ahí, Rosa. Y además porque en realidad el texto, eh, o sea, el guión tenía muy pocas, usaba la palabra muy pocas veces, ¿no? Que eso para mí fue una ventaja porque en realidad yo soy bastante gestual, entonces más bien para mí hacer cine es un ejercicio de control gestual importante, ¿no? Porque sí soy muy muequera y en el cine no puedes hacer ningún gesto si es que no ayuda al personaje, ¿no? Porque si no lo va a desdibujar y si no está bien hecho no es creíble tampoco, ¿no? Entonces, Yo por ejemplo, noté para Rosa, en tu sí. personaje un gesto característico de tu personaje, en la boca. ¿Tú lo Ujú. decidiste Sí, o sí, porque nació en justamente base a... nació después de leer el guión, ¿no? Nació después de leer el guión, que en realidad cuando Jonathan me lo dio, yo no quise hacerlo porque eh, había un niño de por medio, el bebé. Yo soy profesora de inicial, entonces a mí en general todo lo que tenga que ver con infantes me considero que hay que tener mucho cuidado, ¿no? A lo que los expones y a las ideas que les puedes transmitir, cómo se las puedes transmitir. Y los pequeños son muy, además muy perceptivos, ¿no? Podía darse cuenta y podía sentir que la atmósfera cuando filmáramos no era bonita, no era agradable y yo estaba un poco preocupada porque decía, si de repente El bebé. me asocia a mí a un ambiente o a algo feo, desagradable, ¿cómo vamos a poder filmar si no me va a querer ver, ¿no? Y después, y si crece y tiene que ir a terapia por mi culpa, entonces no, pero después ya Jonathan me aclaró una serie de cosas, ¿no? Que no iba a haber, tanta violencia delante de él, los gritos no se iban a escuchar porque él no iba a estar, entonces era también descubrir y conocer a Jonathan porque en realidad no lo conocía, a Relaise, y saber cómo iba a plantear las escenas, ¿no? Ujú. Este, y eso.
tú me estabas preguntando sobre el gesto. sobre el, sí. Cuando terminé de leer el guión, en realidad a mí, yo cerré el guión y dije, "Puf, esta comadre, ¿no? Y quedó esto como para, dije, si pues es porque está harta y su vida es, y no hay, entonces decidí asumirlo, ¿no? Porque es como, ese gesto es Rosa, pues, ¿no? Es, está harta de la vida, está harta de todo, ¿no? Entonces se lo propuse a Relaise y menos mal aceptó, le pareció que estaba bien. Lo único sí le pedí, como yo no me veía, le dije, avísame si está muy pucherosa o si está bien, ¿no? Para que siempre tenga lo mismo, porque como soy gestual nuevamente, se me podía ir la mano y podía terminar muy trompuda, ¿no? A mí lo que me encantó de tu personaje era que mantenías esa construcción que hiciste de inicio a fin, como la forma de caminar, la forma de expresarte, la forma en cómo colocaba su boca, que es muchas veces lo que he notado en otros actores y actrices que no mantienen esa construcción del personaje, ¿no? Y bueno, yo lo noto por lo que yo he estudiado en la Mm, ENSAT, pero imagino que el público también se dará cuenta que hay actores que no mantienen esa construcción del personaje y hacen una voz al inicio de, por ejemplo, una película y terminan haciendo otra voz, ¿no? Entonces, mm. a mí lo que me encantó de tu personaje, que fue un personaje muy limpio en cuanto a la interpretación que realizaste, ¿no? Y Ujú. que, no sé si hiciste observaciones de policías. Eh, en realidad sí, en cuanto a policía sí, pero como esta era una mala policía, no podía basarme tanto en algunas cosas, ¿no? En algunos aspectos, en la devoción, o en el servicio a los demás, o en la atención a los demás, sino básicamente en el estado de alerta, ¿no? Los policías generalmente en dos, tres, cuatro miradas ya ubicaron las personas, ubicaron un poco las relaciones, logran percibir ciertas cosas y es por su entrenamiento, ¿no? Entonces, de repente, en ese sentido, lo de la alerta, ¿no? Hay ahí un par de escenas en donde Rosa, por ejemplo, va a comprar el ron y hay dos chicos en la vereda. Estoy calculando si me van a seguir o no me van a seguir. Las señoras en el paradero, si están los rateros o no. Entonces, digamos que lo de la observación de la policía fue mantener el estado de alerta. Y luego fue la observación en los casinos, ¿no? A ver cómo era, como Rosa en realidad no era que se mantuviera como policía dentro de los casinos porque es un agente de control, pero ella no se controla bien ni controla nada en su vida bien ni adecuadamente. Era un poco observar la actitud de los jugadores, ¿no? La actitud de los jugadores en el casino, ¿no? La vehemencia, la tensión, este, el identificar una máquina que está siendo trabajada todo el día para que a un determinado momento ya reviente, ¿no? Y puedas tú eh, ganar el dinero que está ahí, ¿no? En esa máquina. Entonces, sí, esa observación, ¿no? Con eso. Para ti, ¿qué debe tener un actor para ser un buen actor? Creo que es la posibilidad por un lado, la observación y por el otro lado, la empatía, ¿no? Si no es posible ponerse en los zapatos del otro y creer en la posibilidad o saber qué es lo que puede estar sintiendo el otro, eh, creo que es bien difícil. Vas a mantener un trabajo muy externo, ¿no? Y parte de nuestro trabajo es movilizar a las personas internamente, ¿no? No estoy hablando de un manoseo de las emociones, pero sí un conmover, ¿no? Conmover de alguna manera y solo se conmueve
cuando tú estás haciendo las cosas de verdad, ¿no? Estás partiendo de algo que es muy orgánico y muy honesto y muy sincero, ¿no? Y eso solo ocurre, me parece, después de haber observado y después de haber dicho, si a mí me ocurriera esto, podría, ¿qué haría yo? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿No? Si logro identificar en otra persona los sentimientos que ella puede estar atravesando y yo me puedo conmover, entonces creo que es eso, alguien que es muy frío, muy racional, muy distante, con trabajo obviamente lo va a sacar, ¿no? Pero sí creo que hay que tener cierta vulnerabilidad también, ¿no? Ujú. Hay que dejarse afectar un poquito por las cosas, ¿no? ¿A qué se expone una persona al ingresar al mundo de la televisión o el cine? En la televisión y del cine, aquí el actor o la actriz se expone a una presión muy fuerte, a una presión muy fuerte, más en tele porque en tele el tiempo es dinero, ¿no? Y hay una serie de escenas, cerca de 23, 22, 25 escenas que hay que hacer de manera diaria. Hay que tener la letra lista y hay que tener las emociones dispuestas y listas y disponibles para poder concretar una escena, ¿no? En realidad, una escena se puede llegar a repetir 3, 4, 5, 6 veces, pero por cuestiones técnicas quizá, ¿no? Pasó un avión, los de audio no están listos, la cámara no está, arte, falta algunas cosas, este, pero porque un actor no tiene la letra o porque un actor no hace el match o no logra el clímax de la escena, no necesariamente se va a repetir por eso, ¿no? Eh, Ujú. eso ya cuenta como parte de tu prestigio profesional, ¿no? Eh, Ernesto, y un alumno del barrio. Y entonces creo que en televisión una de las cosas que más cuenta es la presión, ¿no? Es la tensión, es el tener que hacer las cosas y si no salen, uno puede llegar a sentirse muy mal, ¿no? Porque no, la escena no quedó como tú querías, hubieras querido una oportunidad más. A veces uno puede decir, se puede hacer una más, a veces se puede y a veces no se puede. En cine a veces hay más chance porque solo hay 3 escenas por día o 4 escenas por día, entonces hay tiempos, ¿no? Hay tiempos y como hay planos, diversos planos, podrías todavía conseguir mm, conectarte mejor, ¿no? Pero en televisión sí es un poco la presión, la tensión, ¿no? Nos preguntan si es que es necesario que el actor tenga un manager aquí en Perú. Hola Miguel Ventosilla. Aquí en Perú, mm, un manager aquí en Perú. Lo que pasa es que nuestra industria no es tan grande, ¿no? No es tan grande, o sea, solo son 2, 3 empresas las que se dedican a hacer ficción, ¿no? Y yo creo que puede ser como no. O sea, yo en general me he manejado sin agente y sin manager todos estos años dentro de lo que es Lima, o sea, dentro de lo que es Perú y, y bueno, así es, ¿no? Pero no hay un mercado tan grande como para poder manejarse con gente, me parece, ¿no? No creo que sea necesario. En todo caso, el mejor agente vas a ser tú, llegando a tiempo a los ensayos de teatro, llegando a tiempo a las clases de actuación, llegando a tiempo a las grabaciones y con la letra aprendida. O sea, eso va a ser como tu carta de presentación. Creo que hasta cierto momento tu mejor manager vas a ser tú únicamente, ¿no? Cómo te relacionas con tus compañeros, cómo, cómo estableces una relación de confianza con todos los técnicos que están trabajando contigo, porque ni en teatro, ni en televisión, ni en cine es un trabajo en solitario. O sea, por más que la escena sea solo tú y aparezca tu personaje, es un trabajo en equipo. Tú dependes de muchas personas. En teatro dependes del director, dependes del de luces.
nunca es un trabajo en solitario, por suerte, el tema de la actuación, ¿no? Siempre es un trabajo en equipo. Entonces, si eres, si te sabes manejar bien, tú vas a ser tu mejor manager, ¿no? Para el exterior, sí, o sea, en Colombia, en México necesitas un manager de todas maneras, ¿no? Porque el La mercado, industria es diferente que la acá en industria, Perú. sí, es completamente distinta, ¿no? Netflix ya está también en Colombia, en México, entonces, están mucho más avanzados, hay una industria mucho más fuerte y sólida, ¿no? Aquí eh, las empresas que existen están, pero por su perseverancia y está por el hecho de que eh, apuestan porque saben el tipo de material humano con el que cuentan, ¿no? Yo hice una vez una novela, El regreso de Lucas, en producción con América Televisión y con Telefe de Argentina, y vinieron algunos actores argentinos, un par, tres, y algunos técnicos que eran básicamente, bueno, eran los directores, ¿no? Pero después el resto de camarógrafos, luz, arte, vestuario, éramos todos peruanos, la mayoría de actores también, y, y Argentina nos lleva años, años, ¿ah? Años en cuanto a lo que es Ujú. producción, ¿no? Audiovisual, y se estaban sorprendidos del nivel que nosotros teníamos, ¿no? A nivel técnico y a nivel actoral, o sea, no, mm, hay una apuesta, ¿no? Hay una apuesta en otros países por todo lo que es ficción, ¿no? Ujú. Voy a leer algunas de las preguntas que te están realizando. Dicen, Ujú. ¿cómo conseguir los castings? Hermana, ¿cómo conseguir un casting? Sí, ¿cómo conseguir los castings? Mira, yo creo que una de las formas de conseguir casting, hola Diego, es otro alumno de Espacio Alterno, muy lindo. Talento, talento. Yo sé que hay muchos directores de casting que van a ver teatro, por suerte, muchos. Y ahí ubican a las personas, ahí ubican a los actores y actrices y los tienen. Es como si agendaran en su cabeza o pusieran la ficha en su cabeza y cuando se presenta un perfil adecuado para ese actor o esa actriz, lo convocan. Entonces, por eso digo que la mejor manera de poder ser llamado para un casting me parece que es haciendo teatro o siendo visible haciendo cosas, un evento, una animación, teatro, este, en los talleres, en las muestras de los talleres también, porque la mayoría de los directores de casting van a ver teatro, ¿no? ¿Qué tips les darías para que puedan hacer un buen casting? Primero que escuchen lo que les dicen y lo que les dicen, ¿no? ¿Cómo se los dicen? Porque a veces no solo ven a una persona, sino ven como a cinco o seis, o sea, nadie aquí en Perú es indispensable ni imprescindible. En todo caso, son muy pocos los que son llamaditos y quieren a uno solo, ¿no? Pero después para el resto de personajes hay 10 como yo que pueden hacer el personaje y entonces estamos en una larga lista, ¿no? Creo que lo principal es escuchar y lo otro es la disposición, ¿no? La disposición me refiero a la actitud, ¿no? De que hay que esperar, no hay más. Nadie tiene corona aquí, no hay actrices consagradas ni actores consagrados, salvo algunos que ya sabemos quiénes son, que ya tenemos nosotros una referencia, ¿no es cierto? Compañeros que, o sea, ya se sabe por qué la convocan, pero la mayoría de nosotros no tenemos corona, no tenemos nada asegurado. Entonces es básicamente una disposición de controlar el ego. Eso es algo muy importante para nosotros los actores. Tenemos que mantener el Ujú. ego a raya y tenemos que tenerlo ahí bien mansito, bien dominadito, porque nos puede generar muchos problemas, ¿no? Si hay que esperar, hay que esperar. Si no me atienden primero, no me atienden primero, ya está. No pasa nada. De repente incluso no te atienden primero porque quieren que te vean al último, porque
desean que los directores o los de producción se queden con la impresión tuya al final, ¿no? A veces también los compañeros de las audiciones de los castings deciden un orden en particular porque eh, saben que el director o el productor se va a quedar con el último, con la impresión del último que ingrese a hacer la prueba. Entonces, no significa que por ser el último te han dejado de lado o ya no importas, ¿no? Sí creo que es importante la escucha, la disposición y controlar a tu ego. No, no todo es contra ti, no todo es para que no te salgan las cosas, ¿no? Eso sí creo que es lo principal. Ujú. Liliana, y para culminar, en estos momentos estamos pasando una situación muy complicada aquí en el Perú y en todo el mundo con el tema del COVID-19. ¿Qué tendrías que decirle a las personas que en estos momentos nos están sintonizando? Bueno, eh, sinceramente espero que estén bien primero. Todas las personas que nos estén viendo y que nos estén oyendo, que estén bien ellos y sus familiares, eso es lo principal, que estén bien no solo físicamente, sino también mentalmente, ¿no? Creo que no es muy provechoso y no es muy positivo angustiarse frente a lo que va a venir, porque no podemos saberlo. En realidad, a veces también escuchar mucho tiempo las noticias no hace más que cargarte de manera negativa sobre las tensiones y lo que pueda pasar. Lo que pueda pasar, ya veremos en el momento cómo lo resolvemos, ¿no? Es decir, no digo que no nos pongamos en todos los escenarios y posiciones y situaciones para ver cómo resuelvo las cosas, no, sino que si todo el tiempo pienso en eso, voy a crear ansiedad y voy a estar de mal humor, posiblemente me desquite con alguien y ese alguien seguramente es alguien que no tiene de repente la fuerza necesaria como para, para sostenerme o para contenerme. Entonces seamos muy cuidadosos con lo que pensamos, con nuestros pensamientos y con lo que decimos también. Por otro lado, creo que es una situación importante y valiosa como para poder analizarnos a nosotros mismos y identificar eh, ciertas debilidades en nuestro carácter o en nuestra forma de ser, ¿no? De repente hasta el momento no hemos sido lo suficientemente claros con las personas que nos rodean, con los familiares, con los amigos. eh, eh, de repente también nos hemos postergado muchas veces a nivel salud, ¿no? El dentista, el fisioterapeuta, como para poder creo, ordenar las prioridades. Y lo otro y más importante que creo que como sociedad hemos podido ver es que cómo nos cuesta a nosotros los peruanos seguir las normas y respetar la autoridad y las indicaciones, ¿no? Creo que eso es algo que sí tenemos que comenzar eh, a reparar, ¿no? Tenemos que aprender a seguir indicaciones y hacer caso a nuestras autoridades, presidente, policía y todo lo demás. Y después tenemos que comenzar a pensar en el otro también. Eh, en general creo que la mayoría o algunos de nosotros tenemos ciertas necesidades cubiertas, pero hay muchísima gente que no, muchísima gente que no. Liliana, se va a cortar